Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 19 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que se escribió una página de oro en el fútbol nacional con esa victoria y ese campeonato de la Sub-23. No, la mayor no lo hizo mal en el juego por el tercer lugar por el Final Four. Perdimos 1-0 a México, un gol anulado, pues después que Aníbal Godoy hizo un golazo, esa es la palabra. Así que, pues, debemos darnos por satisfechos. Bueno, Estados Unidos se llevó esa copa, venció a Canadá en la final que ustedes pudieron ver aquí en Next. Un día también en el que, bueno, hoy toca hablar de este contrato minero, ya pasó por el gabinete, va rumbo a la asamblea. Y bueno, ¿qué pasará? ¿Cuáles son las ventajas que tendrá los lugares aledaños, la Pintada, el norte de Coclé y la costa abajo de Colón con este contrato que ya está recibiendo? Un día también en el que el mundo expectante de esta reunión que se da entre Xi Jinping y Antony Blinken en Beijing. Hoy, en este momento, está iniciando esa reunión. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy lunes 19 de junio del 2023 y espero que todos hayan tenido un feliz Día del Padre. Hoy es el Día de los Abuelos, Fernando. Sí. Todavía no están en Bueno, el Día del Abuelo es en verdad el Día de San Joaquín y Santa Ana, que es el 26 de julio. Pero es que hoy Sí, aquí, la gente hoy es el día el Día de la Emancipación, es lo que celebran hoy en Estados Unidos por el fin de la esclavitud en ese país. Bueno, hoy aparece en Metrolibre una hermosa foto del Papa Francisco desde la ventana de la Basílica de San Pedro, en lo que da clara idea de la recuperación que ha tenido el Papa Francisco, de lo cual nos alegramos mucho por la importancia de esta personalidad en la definición de las políticas del mundo. Nos agrada mucho que se haya recuperado, Fernando, Sí. bien el Papa Francisco. También quizás, Fernando, y estimados televidentes y radioescucha, la noticia de mayor impacto para el mundo en general y para Panamá en particular, se estaba dando en Beijing, Sí. en las conversaciones que el secretario de Estado que llegó ayer domingo a Beijing, una de las ciudades ancestrales del mundo, llena de tanta Bueno, historia. de las 11 capitales que ha tenido China. China ha mudado su capital dependiendo de la amenaza mongola en cierto momento. Pero Y en pleno desarrollo era cientos de edificios que se construían por, usted lo veía así, salían como hongo, de desarrollo impresionante. Bien, estas conversaciones se dieron primero, dice que primero lo primero. Primero, esta era una conversación que se iba a dar entre el ministro de Exteriores de la República Popular China, el ministro de Exteriores Xinjiang, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que llegó el domingo. Era una conversación de ministro de Relaciones Exteriores a ministro de Relaciones Exteriores. En el caso de los Estados Unidos, un secretario, que define la política exterior de los Estados Unidos junto con el presidente de la República. O sea que en los Estados Unidos no hay así consejos de gabinete, como nosotros lo miramos. No, el presidente se reúne con algunos ministros y después pero realmente como tal, como nosotros lo hacemos aquí, no existe. No existe. Pero bueno, el ministro Blinken llegó, y voy a citar fuentes chinas y una fuente norteamericana, el Washington Post, cuando hable de esto. O sea, estas son fuentes tomadas de primero que recuerde que en China son fuentes oficiales. La CCTV es la televisión oficial y Xinhua es la agencia de noticias de la República Popular China. Oficialmente, ellos catalogaron esta reunión, la primera reunión. Aquí hubo 3 reuniones. La reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, que por el nivel en que se dio el domingo, produjo la segunda reunión, que es la reunión que se dio entre el ministro Blinken y Xin Yun, que es el secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China. Ese es el segundo hombre en jerarquía en términos de relaciones exteriores. Este es el hombre que utiliza el presidente Xi Jinping para su proceso de negociación y para hablar en el mundo. Ese fue el hombre que estuvo por gira. O sea, si usted lo mira en jerarquía,
Estos son los tres eslabones: el ministro, el secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista China, que también se reunió con la que hoy, ya recuerde que hay una cantidad de horas, hay 12 horas de diferencia entre nosotros, y posterior a esta reunión, sin previo aviso, porque no estaba previsto estas reuniones, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos se reunió con Xi Jinping a eso del 2, 3 de la tarde, de acuerdo a las informaciones, y debe estar de regreso ya hacia los Estados Unidos. ¿Por qué se dieron estas tres reuniones? Porque la primera fue buena, la segunda fue interesante y la tercera es un elemento importante, es un proceso de distensión. Y eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el Pacífico Sur, en el Mar de la China, y esto tiene que ver con el Canal de Panamá, porque estos son nuestros mercados, Japón, República. Recuérdense bien de eso. Bueno, hoy hay una entrevista que le hacen en la Estrella de Panamá al embajador de China, donde hace que yo creo que el interés de Estados Unidos y de China es que mantener ese comercio abierto a través del Canal de Panamá. Así que pues es una coincidencia. Pero, ¿qué pasó en esas reuniones, en esas tres reuniones? Que ya acabaron, ¿eh? Ya se acabaron, el señor secretario de Estado regresa para los Estados Unidos. Además de eso, usted mire las cosas por los resultados. No esperábamos que ahí hubiese resultados inmediatos a la cantidad de problemas complejos que viven estas dos naciones, las superpotencias económicas. Los Estados Unidos en primer lugar, Rusia en segundo, China en segundo lugar. La potencia militar, los Estados Unidos por lejos es más potencia militar que China. China está en crecimiento. Se compara el potencial nuclear de los Estados Unidos con el potencial nuclear de Rusia. El potencial de China está en desarrollo, desafortunadamente gastando recursos en la guerra. Pero estas tres reuniones culminan con una invitación que es aceptada por parte de China para que el ministro de Exteriores de la República Popular China visite a los Estados Unidos, y podríamos entender ahora, esto ya es parte de la información del análisis, que esta reunión de estos dos altos funcionarios de estos dos gobiernos es la preparación de la conversación o reunión que el presidente Biden tendría o podría tener con Xi Jinping a finales de año, que es un paso importante en la eliminación de tensiones, porque cuando los dirigentes conversan, las cosas cambian un poco. Bien, ¿qué hablaron? En la primera reunión de exteriores de los ministros, se habló por parte de China del papel que para China, del nivel de importancia que tiene Taiwán, reconocido Taiwán para ellos como una parte integral de la política nacional. O sea, para ellos Taiwán es parte integral del territorio de China en la teoría de una sola China. En los Estados Unidos se reconoce la existencia del criterio de una sola China, solo que se reconoce también que cualquier acción entre la República Popular China y Taiwán debe pasar por una negociación pacífica. Lo que ha sucedido durante estos meses ha sido una intensificación de las relaciones del movimiento independentista de Taiwán con los Estados Unidos oficialmente, y esto crea irritación y problemas serios en la República Popular China. Parte de esto es la discusión que se estaba dando, aparte de todo lo que hay en comercio. El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores le planteó a Anthony Blinken que se vieran los temas de las relaciones con respeto, cosas que el ministro de Relaciones norteamericano reconoció de que era importante bajar el nivel, mejorar las comunicaciones y buscar una solución política a los problemas que son políticos. Me imagino que ahí se habló de Ucrania, pero no se comunicó absolutamente nada. Cuando se reunió hace unas horas, que ya terminó, el secretario de Estado Blinken con el presidente Xi Jinping, y cito a la agencia de noticias Xinhua, dice que Xi Jinping le planteó a Blinken: las relaciones entre estados deben estar basadas en el respeto mutuo, y abogó por la búsqueda de una solución, igual que el ministro de Relaciones Exteriores, perdón, el consejero especial, que decía que los Estados Unidos y China deben buscar un camino de encuentro para estabilizar el mundo.
el presidente Xi Jinping le planteó su interés y el interés de la República Popular China en la búsqueda de una solución política a los conflictos que se dan no solamente en el plano de Taiwán, sino en el plano de todo lo que es el Pacífico Sur, lo que es el mar de la China, el tráfico libre por el estrecho de Taiwán, por el estrecho de Malaca, por todas las áreas que a nosotros nos interesan, e incorporar los intereses de Japón en esta ecuación de comercio. Recuerde la poderosa economía que es Japón y que es amiga de nosotros también, de aquí en la República de Panamá. Y con estos países nosotros tenemos relaciones. Por eso nos interesa señalar que esta reunión, si bien no resolvió los problemas, abrió la puerta a la discusión de temas que van rumbo a la distensión. Esto está ocurriendo en estas dos potencias mundiales. Contrario, y celebro, Fernando, positivamente el desarrollo de estas reuniones que acaban de culminar hoy lunes. Pero contrario a esta situación, la actitud de Rusia es una actitud de confrontación. Fíjese lo siguiente. El presidente Putin, en una intervención que hace ayer, dice que ya están instaladas en Bielorrusia las armas tácticas nucleares. Aparte de ser una provocación, las armas tácticas nucleares no juegan ningún papel en una guerra nuclear, solamente que van a precipitar la guerra nuclear. Sí. Que encima van en manos de Lukashenko. Y menos en manos de Lukashenko, no están en manos. Las armas tácticas de Rusia, no hay militar ruso que la ponga en manos de este loco. Sí. Los militares rusos controlan esas armas, pero es el chantaje de querer decir yo tengo armas nucleares tácticas allí. Bueno, esas armas nucleares tácticas no las va a usar. Si la usa, lo que va a desarrollar es un holocausto. Pero además de eso, Putin reconoce sus retrocesos en Ucrania y reconoce que, mire lo que dice, si nosotros quisiéramos destruir Kiev, ya lo hubiéramos hecho. Y esto estaba precedido de una reunión que 7 líderes africanos hicieron a Kiev y que deben estar en este momento en Moscú. Esos líderes son de Sudáfrica, de Zambia, de Camerún, del Congo Brazzaville, de Egipto, de Senegal y el último es de Uganda. Al frente de la delegación iba nada más y nada menos que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Y es importante destacarles que Cyril Ramaphosa forma parte del BRICS. Y cuando ellos llegaron a Kiev, Putin lanzó un bombardeo contra Kiev que obligó a la delegación sudafricana a refugiarse en las cuevas antiaéreas. Búnker antiaéreos. Esto se le sirvió de base a Zelensky para plantearle a los africanos y al ministro de Relaciones Exteriores de Zelensky, decir, este es la democracia, el planteamiento de Rusia. Ustedes están viendo lo que está pasando en Sudáfrica, perdón, aquí en Ucrania. Y Zelensky, ante la propuesta de Sudáfrica, que consistía, parecida a la de China, de que, bueno, se congelaran las acciones militares, la posición de Zelensky de Ucrania fue, no vamos a hacer ninguna concesión de que se congele la guerra. Las tropas rusas tienen que salir de Ucrania. Fíjese lo que sucede hoy. En Sudáfrica, los líderes sudafricanos están proponiendo ahora otra cosa. La salida de las tropas rusas de Ucrania. 2. El levantamiento de las investigaciones del Tribunal Internacional contra Putin. 3. El levantamiento de las sanciones para negociar. Es un avance con respecto a lo que se tenía. Zelensky no acepta, ni en Europa ni Estados Unidos, este cuento de que, bueno, se congela la guerra y nos quedamos donde está. ¿Por qué? Porque en este momento la ofensiva ucraniana ha recuperado 132 kilómetros cuadrados, son miles de hectáreas para que ustedes sepan, del área del norte.
Y tiene allá en Donetsk, en la región esa y en la región de Donbass y de Bahamut, una ofensiva haciendo retroceder 7 kilómetros a las tropas rusas. Por eso han movido los chechenios, ¿no? El ejército checheno, que es un ejército que usa mucho el fentanilo. ¿Ustedes sabían eso? Bien, en estas conversaciones, el avance de China con los Estados Unidos constituye una fórmula política de detener al señor Putin. Los intereses de la República Popular China se sirven mejor en un comercio activo con Europa y los Estados Unidos, Fernando. No solamente comercio para vender mercancías, sino para obtener materias primas y particularmente en la industria de los semiconductores, que está afectando el desarrollo tecnológico de la República Popular China. En el marco de toda esta situación, ahora, en el juego que viene, usted tiene que observar el manejo que va a tener China. Por eso es que cuando hablamos de BRIC y el señor Putin habla de que hay 20 países que quieren entrar al BRIC, bueno, entre esos países está Honduras. Vamos. Cuando él está hablando de esto, no está hablando de las potencias que representan el BRIC. El BRIC está compuesto por las grandes potencias emergentes. ¿Quién era? Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, India. Yeah. Esos eran los países. Pero ¿qué pesa en este juego? Honduras. Para que usted tenga una idea, de Sudáfrica, que no, tiene un PIB de más de 860 mil millones de dólares. El más grande de África. Es nada. Pero además este presidente, Ramaphosa, es un multimillonario, tiene 450 millones. Wow. Él es el que es el dueño de la franquicia de McDonald's allá en Sudáfrica y dueño de ciertas cuestiones mineras, acusado de muchas cosas, entre ellos de la masacre que se dio en Matricón, ¿se acuerda de ella? Que murieron 38 obreros de las minas. Y además en su finca de carneros encontraron 4 millones en efectivo debajo de un colchón. Entonces, cuando uno habla de que va a crecer uno tiene que mirar los países en desarrollo. Aparte de estos países en desarrollo, los otros están en coaliciones con el occidente, ¿no? Japón, Corea del Sur, que es una economía poderosa, Australia, Singapur, de nombre. Entonces, cuando Putin habla de que va a haber 20, estamos hablando de países que, Producto Interno Bruto, por lo menos son 500 millones, por lo bajo. Mientras, mire lo que está pasando millones. en nuestra región. Fernando, me controla el tiempo porque no tengo mi reloj. Sí, estamos muy bien. Mire, algunas cosas rápidamente. Vamos a mirar rápidamente lo que está pasando en nuestros amigos aquí de Colombia. El presidente Petro, hace 6 meses, ha venido de tumba en tumbo. Uno de ellos fue la ruptura del gobierno de coalición que le llevó a su única victoria, la reforma fiscal. Una importante reforma. Las otras reformas están, una, las de salud, rumbo al fracaso, y las otras en una zona de oscuridad que no sabemos si van a pasar o no. Además de eso, ha estallado una serie de escándalos que lo tienen ocupado. Me recuerda el gobierno de San Pedro. Más ocupado en dar respuestas que en resolver los problemas del país. Y se está nucleando la derecha, la ultraderecha y los sectores del centro contra él. Esto es un problema serio para el señor Petro. En Perú, la situación con el dengue ha puesto en evidencia la mala gestión del gobierno, que acrecenta los problemas, Fernando, de inseguridad, de tráfico ilegal, del oro. ¿Se recuerda lo que le contaba con respecto a Bolivia? Hace al gobierno débil frente a una multitud de problemas, mientras se concentra el poder en El Salvador. Hay elecciones esta semana de Guatemala, en medio de una crisis generalizada. Tenemos un problema también desarrollado y con perspectiva. Europa mira a América Latina con interés. Le cuento que el ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, el doctor Héctor Alexander, se encuentra en este momento en Francia, discutiendo con los franceses la salida de Panamá de las listas grises y de la GAFI, y estamos en el camino de lograr un acuerdo para salir de esas listas, lo cual es importante, pero también demuestra el interés geopolítico de Europa. Y la derrota de Boris Johnson
Fernando, en Inglaterra, que incluso la comisión parlamentaria que estudió dijo que Boris Johnson engañó al país con las informaciones del COVID y con los party gay, las fiestas que hizo en medio del COVID, cuando obligó a Inglaterra a estar bajo confinamiento. A la vuelta, vamos a hablar sobre el panorama nacional, cómo se está abriendo el panorama nacional. Recuerde, hay fechas importantes. Nosotros hay primarias en desarrollo. Las dos primarias que nos van a interesar son la del domingo 2 en RM, la del domingo 9 en Cambio Democrático y la del domingo, las tres, la del domingo 23 de julio del Partido Panamista. ¿Por qué? Y la otra primaria, vamos a hablar de todo eso a la vuelta y vamos a hablar también del desarrollo minero. ¿Qué es realmente lo que dice la propuesta que ya fue aprobada por el gobierno? El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Comercio a firmar el acuerdo. Una vez que ese acuerdo sea firmado, el Contralor General debe revisarlo, aceptarlo, rechazarlo, como quiera, y de allí irá a la Asamblea, que tendrá la facultad de aprobarlo o improbarlo, no de abrirlo para el debate. Ya las consultas se hicieron. A la vuelta vamos a hablar de eso, el desarrollo de la dinámica política panameña y de la dinámica económica y social del país. Así es.